el cenáculo y el principio del fin. Jesús ordenó que prepararan la habitación. Pero lo que él sabía, nadie más lo sabía. Esto no fue solo una cena. Fue el comienzo de la mayor batalla espiritual de la historia. No lo sabían. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. Estaban entusiasmados con la llegada de la Pascua, pero no entendían lo que se avecinaba. El ambiente en Jerusalén era tenso. Había rumores de traición, movimientos de soldados romanos y líderes religiosos conspirando en la sombra. Pero aún así, Jesús estaba tranquilo. Cuando llamó a Pedro y a Juan y les dijo: «Ve y prepara la Pascua para que la comamos». Lucas 22:8. No se dieron cuenta de que era mucho más que una simple cena. Fue una convocatoria espiritual. Jesús dio instrucciones extrañas. Cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entré. Lucas 22:10. ¿Por qué no decir simplemente la dirección directa? ¿Por qué esta enigmática descripción? Jesús estaba ocultando la ubicación, para evitar que Judas revelara todo demasiado pronto. Ese lugar, un cenáculo sencillo, sería el escenario de algo eterno. Paloma blanca de la paz, el cenáculo, un lugar elegido por Dios. La habitación de arriba era simplemente un piso superior, una habitación grande y tranquila. Pero allí, el cielo descendería. Allí, el tiempo se partiría en dos. Jesús sabía que estaba entrando en los últimos momentos antes de la cruz. Esa cena sería tuya, último momento de intimidad con los discípulos antes del dolor. Era hora de sellar un pacto. Pero no un pacto como los hombres lo conocían. Ni con tinta. Ni con pergamino. Pero con sangre y cuerpo roto. Mientras los discípulos se organizaban, cortaban el pan, vertían el vino en las tinajas, ponían la mesa. Jesús observaba en silencio. ¿Sabías que Judas estaba entre ellos, y ya había vendido al Hijo de Dios por 30 monedas? Y aún así, le dejó sentarse a la mesa. Amor que da aunque sea traicionado. Esto es un shock para cualquier mente humana. Jesús, sabiendo que estaba rodeado de incrédulos, temerosos y hasta traidores, no huyó. Él no evitó el momento, pero lo anticipó. Él dijo: «Con ardiente deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». Lucas 22:15. El deseado. El OMS. Incluso frente a la muerte, Jesús quería estar con los suyos. No había allí gloria, ni milagros, ni multitudes. Solo había un Dios a punto de ser traicionado, y sin embargo, amando hasta el final. El silencio antes de la tormenta. Aquella cena fue el silencio antes de la tormenta. En aquella mesa había el pan, que pronto se rompería, el vino, que pronto se derramaría, y la sombra de la cruz, cada vez más cerca. Pero también había una revelación oculta. Esa noche, lo que parecía una tradición se llevaría a cabo, transformado en un nuevo pacto. «Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22, 19-20. Jesús no solo estaba recordando la liberación de Egipto. Estaba anunciando una nueva liberación. Fuego, la última cena, es el comienzo de una nueva era. En la Pascua judía, se sacrificaba el cordero para recordar el éxodo de Egipto. Pero esa noche, el mismo Cordero de Dios estaba allí, vivo, a punto de ser entregado. La última cena no fue solo un recuerdo. Era profecía. Era pacto. Era guerra espiritual declarada contra el pecado, contra la muerte, contra el infierno. Allí, en esa mesa, el cielo comenzó a abrir un nuevo camino. Y se desató el infierno. Cara rezando la reflexión final. ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa de la vida y no nos damos cuenta de que Dios está a punto de revelarnos algo profundo? ¿Cuántas veces, como los discípulos, participamos en lo sagrado sin entender lo que está en juego? En la última cena, Jesús no solo estaba dando instrucciones. Él estaba diciendo: «Me entrego por ti, para siempre». Pero mientras Jesús selló un pacto de amor, un hombre entre ellos ya había hecho otro pacto, un pacto de traición. ¿Quién era él?
¿Por qué Jesús le permitió sentarse a la mesa? ¿Y qué revela esto sobre nosotros? El traidor entre nosotros, el misterio de Judas y el amor que confronta. Vendió a Jesús por 30 monedas, pero él siguió sentado a la mesa. ¿Qué representa Judas hoy? ¿Y por qué Jesús no lo expulsó? Él estaba allí, sentado como los demás, comer del mismo pan, bebiendo de la misma copa. Pero el corazón de Judas ya había elegido otro camino. Corazón roto, el pacto de la traición. Mientras Jesús preparaba el pacto eterno con los discípulos, Judas ya había sellado un pacto con la oscuridad. ¿Qué estás dispuesto a darme, y yo te lo daré? Y le pesaron 30 piezas de plata. Mateo 26:15. En la cultura hebrea, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo herido. Éxodo 9:32. El Hijo de Dios fue vendido por unanimidad, como si no valiera nada. Pero el cielo ya lo sabía. Judas actuó en secreto, pero Jesús conocía su corazón. Aún así lo llamó a la mesa. Cara llorando, ¿por qué Jesús dejó que Judas participara? Esta es la pregunta que resuena en los corazones de muchas personas. Si Jesús supiera, si él discerniera los corazones, ¿por qué no detuvo a Judas? La respuesta es dura, pero liberadora, porque el amor de Dios no es selectivo, es sacrificial. Judas tenía todas las oportunidades. Él vio milagros. Escuché las palabras de vida. Fue enviado en una misión. Se sentó a la mesa con el mismo Dios. Y aún así, eligió la oscuridad. Jesús, al permitir que Judas participara en la cena, estaba revelando la profundidad de su amor y la libertad que él da incluso a aquellos que lo traicionarían. Fuoco, el amor que confronta. Durante la cena, Jesús mira a todos y dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Mateo 26:21. Silencio. El corazón de cada discípulo sufre. Y uno a uno, preguntan: ¿soy yo, Señor? V22. Todos dudaban de sí mismos. Menos uno. Judas, finalmente, también pregunta: ¿soy yo, Rabí? Mateo 26:25. Fíjate en la diferencia, los demás lo llamaban Señor. Judas simplemente dijo: medio maestro. La traición de Judas no fue solo un acto. Fue un distanciamiento progresivo del señorío de Cristo. Ya no lo reconoció como Señor. Igual que un maestro, cualquier hombre. Bombilla Judas representa a muchos hoy. ¿Cuántos están en las iglesias, en los púlpitos, en las cenas espirituales? ¿Pero ya vendieron a Jesús por su propia voluntad? ¿Cuántos le llaman maestro, pero no viven como si lo fuera, Señor? La figura de Judas no es solo cosa del pasado. Se repite en cada generación. Personas que prefieren el aplauso del mundo. Se venden por dinero, influencia o poder. Pretenden servir, pero lo niegan con el corazón. Cara llorando, la última oportunidad. En el momento más tenso de la cena, Jesús da una última señal de misericordia. Aquel a quien yo le dé el bocado mojado, ese es. Juan 1:26. Y luego, Jesús le da el bocado a Judas. En la cultura hebrea, esto significaba honor al invitado. Fue un gesto de amistad. Perdóname. Jesús estaba diciendo: aún hay tiempo. Puedes renunciar a esto. Te amo. Pero Judas no se volvió atrás. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 1:27. En ese momento se entregó por completo a la oscuridad. Jesús entonces dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. V27. Y Judas se va. Deja la cena y entra en la oscuridad. Y ya era tarde. V30. Sí, era de noche fuera de la casa, pero también dentro del alma de Judas. La gran lección espiritual. Dios nunca impide que alguien lo traicione, pero Él siempre ofrece la oportunidad de arrepentirse antes del final. Judas tuvo tiempo. Hubo apelaciones. Había amor. Pero él eligió lo que su corazón ya había decidido mucho antes. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el llamado de Jesús?
Participó en la mesa. ¿Pero estamos divididos en el corazón? Cara rezando reflexión final. Jesús sigue sirviendo el bocado a quienes lo traicionan. Pero lo que hagas con ese gesto define el destino de tu alma. Judas tenía el pan de vida en sus manos, pero él prefirió el pan de mentira. Y al salir, dejó la presencia de Jesús para no regresar jamás. Mientras Judas salía por la puerta, Jesús tomó el pan y la copa y reveló el verdadero significado de la cruz. ¿Qué dijo él en ese momento? ¿Y por qué esas palabras todavía sacuden al mundo? En la siguiente parte. Mano blanca indicando hacia la derecha: este es mi cuerpo, el misterio del pan partido y la sangre derramada. Este es mi cuerpo, el misterio del pan partido y la sangre derramada. Jesús partió el pan, y todo el cielo tembló. En esa cena, él no solo explicó la cruz, lo anticipó con gestos, palabras y poder. ¿Entiendes lo que significa comer el cuerpo y beber la sangre? Judas se había ido. La mesa estaba más luminosa, pero la atmósfera era más densa. ¿Qué vendría ahora? Ya no era humano. Era divino. Jesús toma el pan. Todos los discípulos observan en silencio. Era un pan normal, sin levadura, como dictaba la tradición pascual. Pero en las manos de Jesús ese pan se volvería eterno. Pan, este es mi cuerpo. Y tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Estas palabras lo cambiaron todo. Nunca antes nadie se había puesto como sacrificio vivo. Nunca un maestro se ha comparado con el mismo pan de Pascua. Nadie se atrevió jamás a decir: yo soy el Cordero. Jesús no solo estaba ofreciendo pan. Él era anunciando la propia muerte, como alimento para la vida eterna. Cruz, el cuerpo roto. Él no dijo fue tomado. Estos, se da. La muerte de Jesús no fue un accidente. Fue una oferta voluntaria. Él se rompió por nosotros, como dice en el griego original. Klao, romper algo en pedazos por decisión propia. Se entregó completamente. Sin reservas. Sin dar marca atrás. Y cuando Jesús parte el pan, Él está diciendo: mañana me verás destrozado. Pero esto es para salvarte. Copa de vino, la copa del Nuevo Testamento. Y luego toma la copa. De la misma manera tomó la copa después de cenar, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. El Nuevo Testamento. El nuevo pacto. Algo estaba siendo sellado en ese momento. En la tradición bíblica, los pactos siempre se sellaban con sangre. El pacto con Abraham involucraba animales destrozados, Génesis 15. El pacto con Moisés fue sellado con sangre rociada sobre el pueblo, Éxodo 24. Ahora, el nuevo pacto sería sellado con la sangre de Dios mismo. Jesús dice: mi sangre será derramada por ti. ¿Por qué sangre? Porque sin sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9:22. La sangre era el precio de la justicia, y también el símbolo de la vida. La vida de la carne está en la sangre. Levítico 5:11. Al derramar su sangre, Jesús fue pagando el precio, rompiendo la maldición. Donación, nueva vida para los que creen. Fue como si dijera: la sangre que brotará de mi frente, de mis manos, de mis pies, de mi costado, no será en vano. Será el sello de una nueva historia para ti. Fuego, un acto profético. Todo allí era simbólico, y al mismo tiempo literal. El pan representa el cuerpo que sería golpeado, escupido, perforado. El vino representa la sangre que sería derramada hasta la última gota. La cena es el memorial de un Dios que no se hizo a un lado, sino que se entregó totalmente. En la última cena, Jesús anticipó la cruz con símbolos eternos. Y lo que es más, no dijo simplemente recuerden. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Es un llamado a participar, no solo observar. Pero involucrate con la cruz, sintiendo el peso del cuerpo roto y la gloria de la sangre derramada. El significado hoy.
¿Cuántas veces cenamos? Comimos el pan. Bebemos la copa. ¿Pero no entendemos la profundidad de lo que esto representa? Es mucho más que un ritual. Es mucho más que un símbolo. Es un pacto viviente que está activo cada vez que crees. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11 y 26. Intentar hasta que Él venga. La cena es una mirada atrás, a la cruz, pero también una mirada hacia el regreso de Cristo. ¿Entiendes el peso de este gesto? Jesús partió el pan por amor a ti. Él pasó la copa para que tuvieras vida. Él te invita a participar del dolor, participar también de la gloria. La cena es la llamada a recordar quién eres. Cuánto te ama. Pero aún después de tanta entrega, Jesús mira a sus discípulos y dice algo inesperado. Satanás pidió rodearte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué Pedro, el más valiente, sería el más expuesto? En la siguiente parte. Mano blanca indicando hacia la derecha antes de que cante el gallo, la profecía de la negación y el fuego de la restauración. Antes que cante el gallo, la profecía de la negación y el fuego de la restauración. Pedro juró que moriría por Jesús, pero lo negó 3 veces antes del amanecer. Lo que ocurrió esa noche revela mucho más que un fracaso, revela el profundo plan de restauración que el cielo ya había escrito. La mesa todavía estaba puesta. El pan todavía tenía sabor. El vino todavía estaba en las copas. Pero ahora, el estado de ánimo había cambiado. Jesús mira a los discípulos con ojos profundos. Y dice algo que nadie lo esperaba. Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22 y 31. Buco, tamizando como el trigo. Esta imagen es fuerte. Tamizar el trigo significa sacudir, balancear, separar lo bueno de lo malo. Fue el proceso de purificación. Jesús estaba diciendo: Pedro, Satanás ha pedido sacudirte, ponerte a prueba, destruir tu fe. Pero él continúa. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22 y 32. Sí. Jesús ya sabía que Pedro caería. Pero también vi tu restauración. Silueta de persona hablando. Pedro reacciona con furia. Pedro, siempre impulsivo, se pone de pie. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Lucas 22 y 33. Pero Jesús, con amor y autoridad, responde: Pedro, antes que el gallo cante hoy, negarás 3 veces que me conoces. Lucas 22 y 34. Silencio. Los otros discípulos se miran unos a otros. Pedro traga fuerte. ¿Cómo esto? Él, el más atrevido, el que caminó sobre las aguas, el que vio el rostro transfigurado de Jesús. ¿Lo negarás? Sí. Y no 1, sino 3 veces. Vela llega la noche, comienza la traición. La cena termina. Jesús parte con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos. Allí será arrestado. Y Pedro le sigue de lejos. Mientras Jesús es juzgado injustamente, Pedro está en el patio del sumo sacerdote, tratando de esconderse. Una criada lo mira y le dice: Este hombre también estaba con él. Lucas 22 y 56. Pedro responde: Mujer, no lo conozco. Más tarde, otro lo reconoce. Tú también eres de ellos. Hombre, no lo soy. Y por último, ciertamente también este estaba con él, pues es Galileo. Hombre, no sé lo que dices. Lucas 22, 59-60. Y al instante cantó el gallo. Gallo, la canción que cortó el alma. En ese momento, Jesús es llevado y mira a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. Este es uno de los más doloroso y profundo de la Biblia. Pedro negó a Jesús, delante de Jesús. Pero mira. Jesús miró, pero no juzgó. Tu mirada no fue por enojo, era de compasión y promesa. Pedro estaba siendo tamizado.
Pero la oración de Jesús ya lo apoyaba dentro. Cara llorando cuando nuestra fe se pone a prueba. ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro? Prometemos fidelidad, pero lo negamos con acciones. Nos declaramos cristianos, pero lo negamos con nuestras elecciones. Decimos que estamos llenos de fe, pero huimos en el momento de la prueba. Pero aquí está el misterio. Aún previendo la caída, Jesús nunca se da por vencido en la restauración. Sabía que Pedro lo negaría, pero también sabía que volvería más fuerte, más humilde, más compasivo. El fuego de la restauración. Después de la resurrección, Jesús encuentra a Pedro en la playa y hace 3 preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Juan 21. 3 negaciones. 3 declaraciones de amor. 3 curas profundas. Jesús no solo perdonó a Pedro, Él lo restauró a su llamado. El hombre que negó se convirtió en la roca de la iglesia. La lección profunda. La última cena no termina con el pan y el vino. Ella permanece en el corazón de aquellos que traicionan, de los que niegan, de quien cae, pero también en el que se arrepiente. Jesús no abandona a los que tropiezan, pero espera el llanto sincero. Él mira con gracia, Realmente. y con la certeza de que el plan aún no está terminado. Cara rezando reflexión final. ¿Alguna vez has negado a Jesús? ¿Has caído, como Pedro, a pesar de haber prometido fidelidad? Saber. Si estás vivo aún estás a tiempo de regresar. El gallo pudo haber cantado, pero Jesús todavía te mira con amor. Pero la última cena todavía se mantiene vigente, un último misterio. Jesús anuncia algo sobre el futuro, el reino y un banquete eterno que está por venir. ¿Qué será esta última cena en el cielo? En la última parte. Mano blanca indicando hacia la derecha hasta que vuelva a beber la cena del reino y el banquete de la eternidad. Hasta que vuelva a beber la cena del reino y el banquete de la eternidad. Jesús prometió, no beberé de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué significa esta promesa? Y cómo la última cena anuncia un banquete eterno que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Después de todo el dolor, la traición y el silencio, Jesús mira hacia arriba y revela algo que trae esperanza más allá de la cruz. Les digo que no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. Esta promesa apunta a un futuro glorioso, el cena del reino, un banquete eterno donde Jesús y sus seguidores estarán reunidos para siempre. Bicchiere di vino, un banquete de victoria. En la cultura judía, Pesaj siempre ha sido una celebración de liberación y esperanza. Pero Jesús va más allá y anuncia un banquete definitivo, una celebración final de la victoria sobre el pecado y la muerte. Este banquete no es una metáfora vacía. Es una promesa real, un acontecimiento escatológico descrito en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 19, 9, como la cena de las bodas del Cordero. Estrella brillante el significado para nosotros hoy. La última cena, por tanto, no es solo un recuerdo del pasado. Es una invitación a vivir la esperanza del futuro. Cada vez que celebramos la cena del Señor, proclamamos la muerte del Señor, pero también afirmamos nuestra fe en su regreso. Es un pacto continuo que se extiende a través del tiempo, uniendo pasado, presente y futuro. Cuore risplendente, la cena eterna. En el banquete eterno no habrá más lágrimas, ni dolor, ni separación. Habrá plena comunión con Jesús, el Cordero que fue sacrificado pero que vive para siempre. Allí, el pan partido y el cáliz derramado se transformarán en fiesta, en victoria, en plenitud. La última cena fue el comienzo de la alianza. Pero la cena del reino será la consumación. Hasta entonces, estamos llamados a vivir como participantes de esta alianza, esperando con esperanza el momento en que beberemos con él la nueva copa. La última cena nos invita a mirar la cruz con reverencia y el futuro con fe. Es el pacto que cambió el destino de la humanidad. Y la invitación para que tú también seas parte de esta historia.